Ya visteis que ayer lo que debería haber sido el cierre triunfal para la Vuelta Ciclista a España se convirtió en un escenario de caos y confrontación. La etapa final de Madrid, que siempre es prevista como una celebración de la carrera que ha durado 3 semanas, tuvo que cerrarse prematuramente debido a las masivas protestas pro-palestinas que bloquearon las calles y generaron enfrentamientos con la policía. Se habla de más de 100.000 manifestantes, pero esto lo dicen las autoridades, el delegado del gobierno. Seguramente no fueron tantas, pero en cualquier caso irrumpieron el circuito, derribaron barreras y obligaron a los organizadores a cancelar el evento. 2 personas detenidas y más de 20 agentes heridos, creo que 21 o 22, en los altercados. El foco de las protestas lo sabemos, el equipo Israel Premier Tech, acusado de ser una forma de blanquear a través del deporte al gobierno de Israel, que es responsable de lo que está pasando en Gaza. Vingegaard, el ganador danés, vio su victoria obviamente empañada por todo lo que ocurrió, mientras el mundo observaba cómo un evento deportivo se transformaba en el inicio, a lo mejor, el veto de los participantes israelíes, ya sea en Eurovisión, ya sea en actividades deportivas. Un tema muy interesante, vamos con ello. En España todo lo que está pasando en Gaza ha resonado con fuerza, especialmente en la izquierda más extrema. Pero hasta hace poco los gobiernos de la izquierda más moderada, Pedro Sánchez vamos a suponer que lo es, han sido criticados por fingir en Europa preocupación pero sin acciones concretas. Antes de 2024 España mantenía relaciones comerciales y diplomáticas con Israel fluidas, incluyendo exportaciones de armas por valor de millones de euros. Sánchez en sus primeros años emitía declaraciones condenatorias, pero no ha roto o no rompía lazos con Israel, con lo cual estábamos en un postureo. Discursos en la ONU, no se realizan sanciones, se va a cantarle las 40 a Netanyahu, pero todo se mantiene más o menos igual. Todo esto cambia entre 2024 y 2025, cuando España reconoce al Estado palestino, que es un paso simbólico pero muy significativo. Y hace 3 semanas cuando Sánchez anuncia un embargo total de armas a Israel, prohibiendo barcos y aviones con armamento destinado a ese país para que use en puerto su espacio aéreo español, aunque al final a través de las bases americanas seguirá llegando toda esa ayuda. Además, el gobierno aprobó 9 medidas para detener el genocidio en Gaza, que en fin, hay que ser un poco ambiciosos, incluyendo apoyo humanitario y presión diplomática en la Unión Europea. Sánchez ha calificado las acciones de Israel de genocidio directamente, de exterminio, intensificando las críticas hacia Netanyahu. Por el lado de la derecha en nuestro país, representado principalmente por el Partido Popular, la posición ha sido trágicamente ambigua, en opinión no solo de muchos, sino mía, y errónea, al priorizar alianzas geopolíticas sobre cuestiones morales. El PP ha criticado a Sánchez por debilitar la posición de España en Occidente, pero ante lo que estamos viendo que pasa en Gaza, esas afirmaciones quedan, en fin, sin mucho sentido. Núñez Feijóo ha defendido la necesidad de equilibrar el apoyo a Israel como aliado contra el terrorismo, ha argumentado que Hamás es el verdadero culpable, pero la gente lo que está viendo es cómo caen las bombas, crece el hambre y por lo tanto que la defensa de los derechos humanos debe ir primero y no debe ser partidista, y que no se puede ignorar el sufrimiento de los palestinos y de lo que está sucediendo, porque ninguna sociedad democrática debe pasar por encima de eso. Como todos los individuos tenemos el deber moral de condenar las injusticias independientemente de bandos políticos, esto deja a la derecha descolgada. Yo creo que esto es lo que ha visto Pedro Sánchez, que para estas cuestiones es un magnífico estratega, produciendo lo que ocurrió ayer, que es puro oportunismo político en acción. En mi opinión, ayer el gobierno vio una oportunidad dorada para polarizar y ganar ventaja electoral. La Vuelta, que es un evento icónico que atrae a millones de espectadores, se convertía en el escenario perfecto. Tenías al equipo Israel Premier Tech, patrocinado por un millonario israelí de origen canadiense, no por el gobierno, que se vuelve el blanco de todas las protestas a lo largo de toda la carrera, con manifestantes interrumpiendo etapas previas, exigiendo excluir a ese equipo para que no se esté limpiando lo que está sucediendo en Gaza. Y las protestas en Madrid, lógicamente, iban a escalar. ¿Por qué? Porque estaba prevista la afluencia de muchísima gente, en un recorrido que es muy largo, pero que está dentro de la ciudad y que se repite. Por lo tanto, todo el mundo sabía que había riesgo, desde las autoridades hasta también los corredores y los equipos. Pero aquí la temeridad del gobierno me parece evidente. Alentar protestas, indirectamente, eso sí, calificando el conflicto como genocidio y elogiar a los manifestantes como defensores de una causa justa esa misma mañana, como hizo Sánchez en declaraciones públicas, es avivar llamas. Y además poner un dispositivo de seguridad insuficiente, sabiendo que las manifestaciones
se iban a calentar, porque siempre se calientan, siempre tienes 100, 200 que lo van a hacer, es una negligencia. Esto, por otra parte, estaba destinado inteligentemente a hacer daño al PP, que gobierna en Madrid, y que quedaba con una imagen de no poder controlar la situación. Y además les empuja, les lleva a defender una posición que yo creo que es indefendible, y es la del gobierno de Netanyahu. En estas circunstancias de polarización política en las que estamos viviendo, el tomar partido en una banda, en una parte, y crear este tipo de situaciones empuja al adversario hacia el otro extremo, que es un extremo muy difícil de poder defender en términos dialécticos. Porque además da la sensación de que para los que están en los extremos del espectro político están en un punto sin retorno. La radicalización justifica cualquier medio para conseguir un fin. Lo vemos en la vuelta, donde una protesta pacífica deriva en violencia y se justifica a posteriori, porque el genocidio es algo mucho peor. Se vio en el asesinato de Charlie Kirk, en el que todo el mundo habla de qué terrible el asesinato, pero fíjese ustedes qué mala persona era este muchacho. O, en fin, podemos traer cualquier ejemplo que queráis. Por ejemplo, los scratches que se le hacían a la familia de Pablo Iglesias en su vivienda durante meses, pero se justificaban porque al fin y al cabo Pablo Iglesias había defendido los scratches. Y entonces nos da lo mismo que es lo justo. Lo importante es tener claro que yo no quiero vivir en el mundo del adversario, que la ideología del adversario es mi enemigo y que con el adversario yo no tengo nada que discutir. Lo que tengo que hacer es combatirle. Y combatirle, pues a lo mejor también violentamente. Porque al fin y al cabo, si la causa es justa, los medios, ¿qué más nos dan? Y este es un problema bastante grave que estamos viendo en las sociedades occidentales, principalmente democráticas, y que van perdiendo democracia a medida que nos vamos dividiendo de forma excluyente unos respecto de otros. Y alguno de vosotros dirá, ya, ya, pero es que la causa por la cual se manifestaban ayer en las calles de Madrid es justa. Yo no os voy a decir que no sea justa. Lo que estoy diciendo es que el gobierno español lo que hizo fue tomar de forma temeraria una oportunidad para sacar votos, poniendo en peligro no solamente a los que estaban circulando por las calles con su bicicleta, sino también a las personas que habían ido a ver la carrera. Y esto me parece especialmente grave. De hecho, me parece gravísimo. Por otra parte, ya sabéis cuál es mi posición respecto del conflicto en Gaza. El gobierno de Netanyahu es un gobierno al que hay que detener, o al que hay que intentar detener, por los medios que tengan los países democráticos a su alcance. Aunque todos sabemos que para los países europeos, por poner un ejemplo, esa posibilidad de detener la guerra en Gaza está más allá de sus capacidades. Y está más allá de sus capacidades porque los israelíes tienen una serie de intereses. Mejor dicho, el gobierno de Israel tiene una serie de intereses y no tiene restricciones para conseguirlos. Y no tiene restricciones porque quien le apoya son los Estados Unidos de América, que es quien le da no solamente la relación comercial, sino también las armas y el soporte diplomático. Desde ese punto de vista, los europeos podemos jugar a muchas cosas, pero va a ocurrir como lo de España. Embargo de armas, por aquí no pasará ni una. Bueno, pues pasarán por Morón y Rota. Con lo cual la hipocresía obviamente es absolutamente manifiesta. Pero como ya he hecho vídeos acerca de lo que creo que está haciendo Israel o el gobierno de Israel en Gaza, pues no me tengo que extender mucho en ello. Podríamos discutir si se le debe calificar de genocidio o no, pero esto en realidad es un escolasticismo. Si no es genocidio, es un crimen de lesa humanidad. Y si es un crimen de lesa humanidad, está a la misma altura. Yo entiendo que a muchos les producirá morbo denominar o afirmar que los israelíes están cometiendo un genocidio porque se cometió un genocidio contra ellos. Y eso además pues, se incorpora a el odio tradicional contra el gobierno de Israel, producido generalmente por una cuestión ideológica. Yo no creo que sea una cuestión, en este caso, de racismo, sino una cuestión ideológica. Es que los movimientos pro-palestinos han sido movimientos tradicionalmente de izquierdas marxistas-leninistas. Y esto desde los años 60 pues fue movido con mala intención y también con éxito por parte de sus sectores. No sé si la Unión Soviética, porque ahora mismo no tengo el dato, pero no me extrañaría absolutamente nada. Desde ese punto de vista, es verdad que parece que no nos podemos unir a nuestros convecinos de izquierdas para criticar lo que está sucediendo en Gaza. Y yo creo que eso es un grave error. Hoy mismo no, ayer mismo, en un acto en el Escorial, yo comentaba con alguien las cuestiones estas de Israel y él me sacaba el tema, por ejemplo, de los muertos. Es que resulta que los muertos los contabilizan los propios de Hamas a través del Ministerio de Salud de Gaza. Bien, eso es cierto. Es una cuestión de la que hemos hablado ya en el canal.
pero esas cifras sabemos que por lo menos a la altura de la mitad del conflicto no diferían mucho de las cifras que daba la propia Israel. Y la propia Israel a través de la boca de su primer ministro en el podcast que os he citado en alguna ocasión, Call Me Back, en donde si el Ministerio de Salud de Gaza decía que había 35.000 fallecidos, el primer ministro de Israel decía que había 30.000. Y las proporciones que daban respecto de milicianos muertos y de civiles muertos eran también muy parecidas, en el sentido de que era 1 a 1. Israel aceptó meterse en la trampa de Hamás, Hamás, que no tiene ningún respeto ni interés por la vida de los gazatíes y de los palestinos, produjo la situación de hecho, pero a estas alturas del conflicto, ya camino de los 2 años, yo creo que sí, es necesario presionar para que las imágenes de catástrofe humanitaria que se producen dentro de esa especie de campo de concentración al aire libre que es Gaza, terminen. Y terminen lo más rápidamente posible. Ahora lo que no podemos consentir es que nuestro propio gobierno nos convierta en herramientas de sus estrategias políticas, de forma torticera. Algo que me parece algo absolutamente escandaloso. Y esto es lo que quería comentaros hoy en el vídeo de hoy, que no será muy popular, como siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno es como es. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.